Lección 3. La relación entre Dios y el mundo creado. En esta lección, discutiremos la relación entre Dios y el mundo creado en la narrativa bíblica de la creación. Analizaremos cómo la Biblia describe esta relación y discutiremos las implicaciones teológicas de esta visión para los creyentes. La relación entre Dios y el mundo creado es una relación de amor y cuidado. En la Biblia, se describe cómo Dios cuida de su creación y provee para ella. Por ejemplo, en el Salmo 104 se describe cómo Dios provee alimento para los animales y hace crecer las plantas. Además, en Mateo 6:26, Jesús habla sobre cómo Dios cuida de las aves del cielo y les provee alimento. La Biblia también enseña que la creación fue diseñada para dar gloria a Dios. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto significa que al observar la naturaleza, podemos entender algo de la grandeza y poder de Dios. Sin embargo, la relación entre Dios y el mundo creado también se ve afectada por el pecado humano. La Biblia enseña que la creación está sujeta a la decadencia y la muerte debido al pecado humano, Romanos 8:20-22. A pesar de esto, Dios sigue cuidando de su creación y tiene un plan para restaurarla a su estado original de perfección. Aquí te presento algunas preguntas y respuestas sobre el mundo creado según la Biblia. 1. ¿Cómo creó Dios el mundo según la Biblia? Según el relato bíblico, Dios creó el mundo en 6 días. En el primer día creó la luz, en el segundo creó el firmamento, en el tercero creó la tierra seca y los mares, en el cuarto creó el sol, la luna y las estrellas, en el quinto creó los animales acuáticos y las aves, y en el sexto creó los animales terrestres y al ser humano. 2. ¿Cuál es el propósito de la creación del mundo según la Biblia? Según la Biblia, el propósito de la creación del mundo es para que el ser humano pudiera habitarlo y desarrollarse en él, además de que pudiera establecer una relación con Dios. 3. ¿Qué papel juega Adán y Eva en la creación del mundo según la Biblia? Adán y Eva son considerados los primeros seres humanos creados por Dios. Según la Biblia, ellos fueron creados en el sexto día junto con los animales terrestres y se les dio el mandato de cuidar y gobernar la tierra. También se les prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero desobedecieron y fueron expulsados del jardín del Edén. 4. ¿Cómo se describe el jardín del Edén en la Biblia? El jardín del Edén es descrito como un lugar paradisíaco, lleno de vegetación y frutas. También se describe como un lugar donde Dios caminaba y hablaba con Adán y Eva antes de su caída. 5. ¿Qué sucedió después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén? Después de su caída, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y se les impuso el castigo de trabajar arduamente para obtener alimento y de sufrir dolor en el parto. También se estableció la necesidad de un sacrificio para el perdón de los pecados. 6. ¿Cómo se describe el fin del mundo en la Biblia? La Biblia describe el fin del mundo como una serie de eventos catastróficos, incluyendo guerras, desastres naturales y una gran tribulación. También se habla del juicio final, en el que los muertos serán resucitados y serán juzgados por sus acciones. Finalmente, se describe la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Lección 4. La creación en el contexto de la teología cristiana. En esta lección, exploraremos cómo la narrativa bíblica de la creación se entiende en el contexto de la teología cristiana. Discutiremos las implicaciones teológicas de la creación para la comprensión de la naturaleza de Dios, la salvación y la relación entre Dios y la humanidad. Lección 5. La creación en el contexto de la cultura contemporánea. En esta lección, examinaremos cómo la narrativa bíblica de la creación se relaciona con la cultura contemporánea. Discutiremos las implicaciones de la creación para la ética medioambiental, la teoría evolutiva y la relación entre la religión y la ciencia. Aquí te presento algunas preguntas y respuestas sobre el mundo creado según la Biblia. La creación en el contexto de la teología cristiana se refiere a la creencia fundamental de que Dios es el creador del universo y de todo lo que existe. Según el relato bíblico en el libro del Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo día. Para los cristianos, la creación es vista como un acto de amor y de generosidad divina. Dios creó el mundo y todo lo que en él hay como un regalo para la humanidad, con el propósito de que pudiéramos disfrutar de su belleza y cuidarlo como nuestro hogar. Además, la creación es vista como una obra continua de Dios,
que sigue sosteniendo el universo y todas las criaturas que lo habitan. La teología cristiana sostiene que Dios es el sustentador y conservador del mundo, lo que significa que el universo no es autónomo sino que depende de Dios para existir. La creación también es vista como una muestra de la gloria y el poder de Dios. Los cristianos creen que la belleza y complejidad del mundo natural revelan la sabiduría y el diseño divino, y que la creación es una expresión de la bondad y la misericordia de Dios hacia su creación. Por último, la teología cristiana sostiene que la creación tiene un propósito espiritual. La creación es vista como una fuente de revelación de Dios, ya que nos permite conocer algo acerca de su carácter y atributos. Además, la creación tiene un papel en el plan de salvación de Dios, que incluye la restauración y redención de todas las cosas. 6. Lección 6. La creación en la vida cotidiana de los creyentes. En esta lección, discutiremos cómo la narrativa bíblica de la creación se aplica en la vida cotidiana de los creyentes. Analizaremos cómo la creación afecta la ética cristiana y la vida espiritual y discutiremos cómo los creyentes pueden responder a los desafíos contemporáneos a la fe en la creación. En general, la creación en el contexto de la cultura contemporánea refleja una amplia gama de enfoques, desde la ciencia hasta el arte y la espiritualidad. 1. ¿Cómo se entiende la creación en la cultura contemporánea? La creación en la cultura contemporánea se entiende como un proceso interdisciplinario y colaborativo que involucra la utilización de diversas herramientas tecnológicas y técnicas creativas para producir obras de arte y productos culturales innovadores. 2. ¿Qué influencias culturales están presentes en la creación contemporánea? Las influencias culturales presentes en la creación contemporánea incluyen elementos de la cultura popular, la tecnología, la ciencia, la globalización y la interconexión global. 3. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la creación contemporánea? Los principales desafíos que enfrenta la creación contemporánea incluyen la competencia feroz, la necesidad de innovar constantemente, la presión por crear contenido relevante y significativo, y la dificultad para obtener recursos financieros y apoyo para proyectos creativos. 4. ¿Cómo influyen las redes sociales en la creación contemporánea? Las redes sociales tienen un impacto significativo en la creación contemporánea, ya que permiten la difusión masiva de contenidos creativos y fomentan la colaboración y la interacción entre creadores de todo el mundo. 5. ¿Qué papel juegan las tecnologías emergentes en la creación contemporánea? Las tecnologías emergentes, como la realidad virtual, la inteligencia artificial y la realidad aumentada, están transformando la forma en que se crea y se experimenta el arte y la cultura contemporánea. Estas tecnologías permiten la creación de obras interactivas y envolventes que amplían los límites de la creatividad. 1. ¿Cómo se relaciona la creación con la vida cotidiana de los creyentes? La creación se relaciona con la vida cotidiana de los creyentes de diferentes formas, ya sea a través de la expresión artística, la música, la literatura, la poesía o cualquier otra forma de creatividad que les permita conectarse con su fe y su espiritualidad. 2. ¿De qué manera la creación puede ser una forma de adoración para los creyentes? La creación puede ser una forma de adoración para los creyentes porque les permite expresar su amor y devoción por su fe a través del arte y la creatividad y al mismo tiempo honrar a Dios como el Creador Supremo. 3. ¿Cómo puede la creación ayudar a los creyentes a profundizar en su relación con Dios? La creación puede ayudar a los creyentes a profundizar en su relación con Dios al permitirles experimentar la belleza y la maravilla de su creación y conectarse con la naturaleza divina del universo. 4. ¿Qué tipos de creación pueden ser especialmente significativos para los creyentes? Los tipos de creación que pueden ser especialmente significativos para los creyentes son aquellos que les permiten conectarse con su fe de manera profunda y significativa, como la música religiosa, la pintura y la escultura religiosa, la literatura espiritual y las prácticas creativas que se utilizan en la meditación y la oración. 5. ¿De qué manera la creación puede ser un medio para la evangelización de los no creyentes? La creación puede ser un medio para la evangelización de los no creyentes al permitir que los creyentes compartan su fe y su espiritualidad a través del arte y la creatividad, lo que puede generar conversaciones significativas y abrir puertas para la exploración de la fe. Lección 3. El pecado. La caída del ser humano y la entrada del pecado en el mundo. El papel de Satanás en la caída. Las consecuencias del pecado para la humanidad y la creación. Según la teología bíblica,
el pecado es la transgresión de la ley de Dios y la separación del ser humano de su Creador. El pecado se introdujo en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, lo que resultó en la caída de la humanidad y la entrada del pecado y la muerte en el mundo. El pecado es considerado como un acto de rebelión contra Dios, que es santo y justo. La consecuencia del pecado es la muerte espiritual, la separación de Dios y la condenación eterna. Sin embargo, Dios ofrece la salvación a través de la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar la pena por el pecado. Algunas preguntas y respuestas relacionadas con el tema del pecado según la teología bíblica pueden incluir: ¿cómo se define el pecado según la Biblia? El pecado es la transgresión de la ley de Dios, 1 Juan 3:4, y cualquier cosa que no proviene de la fe es pecado, Romanos 14:23. También se describe como una actitud de rebeldía contra Dios, Isaías 1:2, y un estado de separación de Dios, Isaías 59:2. ¿Por qué es el pecado tan grave? El pecado es grave porque es una violación de la santidad y justicia de Dios, lo que resulta en la separación del ser humano de su Creador y la muerte espiritual. Además, el pecado tiene consecuencias para la vida presente y la eternidad, y solo puede ser perdonado a través de la fe en Jesucristo. ¿Por qué no puede el ser humano salvarse a sí mismo del pecado? El ser humano no puede salvarse a sí mismo del pecado porque es un acto de rebelión contra Dios y solo Dios es capaz de proporcionar la solución a través de la fe en Jesucristo. Además, la naturaleza humana es pecaminosa y no puede cambiar a menos que sea transformada por el poder de Dios. ¿Cómo puede el ser humano recibir la salvación del pecado? El ser humano puede recibir la salvación del pecado a través de la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar la pena por el pecado y resucitó de entre los muertos para asegurar la vida eterna. Al creer en Jesús y confesarlo como Señor, el ser humano es perdonado de sus pecados y reconciliado con Dios. Romanos 10, 9-10. ¿Qué significa el arrepentimiento en relación con el pecado? El arrepentimiento es un cambio de mente y dirección en relación con el pecado. Implica reconocer la propia culpabilidad, confesar el pecado a Dios y volverse de la rebelión contra Dios hacia una vida de obediencia a Él. El arrepentimiento es necesario para la salvación y es un proceso continuo en la vida cristiana. Según la teología cristiana, Satanás es un ser espiritual creado por Dios que, en un momento dado, se rebeló contra Dios y cayó en el pecado y la maldad. Satanás es considerado un ser malvado que se opone a Dios y busca tentar y engañar a los seres humanos para que se alejen de Dios y caigan en el pecado. La figura de Satanás es mencionada en varios pasajes de la Biblia, incluyendo el libro de Génesis, el libro de Job y el libro de Apocalipsis. En la tradición cristiana, Satanás es considerado el líder de los ángeles caídos, que también se rebelaron contra Dios. Según la teología, Satanás es un enemigo de Dios y de los seres humanos, que busca destruir la obra de Dios y alejar a los seres humanos de su amor y su verdad. Aunque se le atribuyen poderes y habilidades sobrenaturales, como la capacidad de tentar y engañar, los cristianos creen que Satanás no es más poderoso que Dios y que finalmente será derrotado por él en el juicio final. En el libro de Génesis, se nos cuenta la historia de la creación del mundo y del ser humano. Dios creó todo lo que existe y lo hizo bueno. Pero el ser humano, en su libre albedrío, decidió desobedecer a Dios y pecar. Esta desobediencia trajo consigo graves consecuencias para la humanidad y la creación. Primero, el pecado separó al ser humano de Dios. Como consecuencia, el ser humano perdió su relación directa con Dios y su capacidad de vivir en plenitud su vida. El pecado trajo muerte espiritual y separación de la fuente de vida. En segundo lugar, el pecado introdujo el dolor, el sufrimiento y la enfermedad en el mundo. Antes de la caída, todo era bueno y perfecto. Pero después del pecado, el mundo se corrompió y se llenó de dolor y sufrimiento. En tercer lugar, el pecado introdujo el caos y la degradación en la creación. El mundo dejó de ser perfecto y equilibrado. La tierra comenzó a sufrir desastres naturales, la flora y la fauna se desequilibraron y la armonía de la creación se rompió. Por último, el pecado llevó a la necesidad del sacrificio de Jesucristo. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, en su amor infinito, envió a su Hijo a morir por nosotros para redimirnos del pecado y reconciliarnos con Él. En conclusión, el pecado tiene graves consecuencias para la humanidad y la creación.
Pero la buena noticia es que podemos ser salvados de estas consecuencias a través de Jesucristo. Él nos ofrece la vida eterna y la restauración de nuestra relación con Dios. Así que, no importa cuán lejos hayamos caído en el pecado, siempre hay una salida a través de Jesucristo. Lección 4. La redención. La promesa de redención en el Antiguo Testamento. La función de los profetas en la redención. La anticipación del Mesías y su papel en la redención. La redención es un tema fundamental en la Biblia y la teología cristiana. Es el proceso mediante el cual Dios rescata al ser humano de las consecuencias del pecado y lo reconcilia consigo mismo. La redención es una muestra del amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad, y es posible gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. En este sentido, la redención es vista como la obra maestra de Dios, la obra más grande que se haya hecho en la historia humana. En este discurso, exploraremos la idea de la redención en la Biblia y la teología, y cómo este concepto es una fuente de esperanza y consuelo para los cristianos en todo el mundo. La promesa de redención es una de las enseñanzas fundamentales del Antiguo Testamento. Desde los primeros capítulos de la Biblia, se nos presenta a un Dios que, a pesar de la caída del ser humano en el pecado, sigue buscando su reconciliación y salvación. En Génesis 3:15, Dios hace una promesa de redención después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios dice: pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. Esta promesa se refiere a la futura victoria de Cristo sobre Satanás y su obra en el mundo. Además, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios hace numerosas promesas de redención a su pueblo. En el libro de Éxodo, Dios rescata a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los lleva a la tierra prometida. En los libros de los profetas, se promete la llegada de un Mesías que traerá la salvación y el perdón de los pecados. Por ejemplo, Isaías 53 habla de un siervo sufriente que cargará con los pecados de su pueblo y será herido por sus transgresiones. En resumen, la promesa de redención en el Antiguo Testamento es una muestra del amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo, a pesar de sus fallas y transgresiones. Estas promesas apuntan hacia la obra de Cristo en la cruz, donde se cumplió la redención y la salvación para toda la humanidad. En la historia del Antiguo Testamento, los profetas jugaron un papel fundamental en la promoción de la redención y la reconciliación de la humanidad con Dios. Los profetas eran mensajeros de Dios que fueron llamados para hablar en su nombre y guiar a su pueblo de regreso a Él. A menudo, los profetas se enfrentaron a la oposición y el rechazo de su propia gente, ya que sus mensajes eran incómodos y desafiaban la complacencia de la sociedad. En su papel de intermediarios entre Dios y el pueblo, los profetas recordaban constantemente al pueblo la necesidad de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. También les ofrecían la promesa de una redención futura, una esperanza de que Dios restauraría su relación con ellos y los llevaría a un futuro mejor. Además, los profetas también ofrecían una visión profética del Mesías, el Salvador que vendría a redimir al pueblo de sus pecados. A través de sus mensajes, los profetas alentaban al pueblo a esperar y anticipar la llegada del Mesías, quien traería la salvación y la reconciliación con Dios. En resumen, los profetas desempeñaron una función crucial en la promoción de la redención y la reconciliación de la humanidad con Dios. A través de sus mensajes, recordaban al pueblo su necesidad de arrepentimiento, ofrecían la promesa de una redención futura y anticipaban la llegada del Mesías. Su labor ayudó a mantener viva la esperanza en la venida del Salvador y preparó el camino para la obra redentora de Cristo en la cruz. La anticipación del Mesías y su papel en la redención. La figura del Mesías es una de las más importantes en la teología cristiana y la promesa de su llegada fue una de las principales esperanzas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El Mesías era el ungido de Dios, el elegido por Él para llevar a cabo su obra redentora en el mundo. Desde los primeros capítulos del Génesis, se hizo referencia a la llegada de un Salvador. En Génesis 3:15, después de la caída, Dios prometió que la descendencia de la mujer sería la que aplastaría la cabeza de la serpiente. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas fueron los encargados de anunciar y describir la figura del Mesías, quien sería un rey justo y poderoso que traería la salvación y la paz al pueblo. Isaías, por ejemplo,
profetizó que el Mesías sería un siervo sufriente que llevaría sobre sí los pecados del pueblo y sufriría en su lugar. En el Salmo 22, se describe la crucifixión del Mesías y su sufrimiento. Estas profecías se cumplieron en la figura de Jesucristo, quien fue el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. El papel del Mesías en la redención es crucial. A través de su muerte en la cruz, Jesús pagó el precio por los pecados de la humanidad, reconciliándonos con Dios y abriendo el camino hacia la vida eterna. Su muerte y resurrección significan la victoria sobre el pecado y la muerte, y nos ofrecen la posibilidad de la salvación. En resumen, la anticipación del Mesías en el Antiguo Testamento fue una de las principales esperanzas del pueblo de Israel. Los profetas anunciaron su llegada y describieron su papel como el Salvador y Redentor de la humanidad. En la figura de Jesucristo, el Mesías prometido, se cumplió la profecía del Antiguo Testamento y se llevó a cabo la obra redentora de Dios en el mundo.